Bueno, mi nombre es Javier Gil y yo me vinculé en el año 2004 al Ministerio de Cultura como allá el título es asesor de artes visuales. Entonces lo que nosotros quisimos es que en general se empezaran a quitar esa noción de salón nacional muy heredera de, de, de la idea de Estado-nación, ¿cierto? Y pasar a una especie de acciones más plurales donde las regiones empezaran a pensarse más a sí mismas, con todas las dificultades porque no había obviamente formación en procesos curatoriales, aunque se trataba de hacer un proyecto paralelo, no sé si lo conocen, que era como la cátedra itinerante, que era en curaduría y era en crítica y otras cosas, como fortaleciendo otros planos de la actividad artística junto con estos que eran sobre la creación. Esa, por ejemplo, se hacía mucho con la Universidad de los Andes. Allá iban mucho Lucas, Ospina, Jaime Iregui, en fin. Eh, y se hacía una alianza con los Andes les pagaban los viajes y no sé, no me acuerdo cómo. Pero la idea era fortalecer mucho como las prácticas locales, ¿cierto? Tanto de escritura como un poquito más curatorial y que esa noción de curaduría que a veces es tan terrible y que también era muy discutida, pudiera estar más recubierta con la noción de investigación. Es decir, que hubiera grupos de investigación, incluso que salieran de las universidades regionales, que desarrollaran una investigación y que generaran una reflexión sobre sí mismos, unas maneras de verse a sí mismos más interesantes y que eso lo volvieran como la dinámica del salón regional. Es bien interesante, es una olla, siempre es tapada, es simbólico, la olla está tapada, es tiempo es tapada. Si lo material y lo inmaterial va uno agarrado del otro, es decir, la práctica de la teoría, ya digamos que aquí lo que estamos haciendo es materializando o ya sí, todos esos elementos digamos que a través de los dibujos, a través de la escritura, a través de bueno, todo lo que tenga que ver con la materialización de esos elementos. Uno sentía mucho la noción de ese funcionario público muy en Bogotá haciendo políticas, pero sin pasar por el contagio y la afección de estar por ahí en esos lugares. Entonces, a medida que uno también participaba en los procesos, porque yo era de alguna manera el único de los asesores, los demás estaban muy en la coordinación y todo eso, pero ya ponerse uno en el lugar del laboratorista es empezar a entender eso, pero desde una comprensión afectiva, que es fundamental, como todo en la vida, una comprensión afectiva que de alguna manera hace de la política y ojalá de los lenguajes de la política. Yo acabo de terminar un artículo sobre infancia y arte que me parece, donde menciono algo de eso, que lo que a veces el lenguaje de las políticas es un lenguaje donde no hay nadie, donde no caben las personas, es un lenguaje frío, con una precisión inhumana, ¿cierto? Entonces me parecía interesante, aunque pues no se podía hacer mucho, pero yo siempre sentí como ¿cómo llamarlo? La frigidez del lenguaje de las políticas culturales, que era muy bien hecho, pero donde uno no sentía como el alma de las cosas. Sacha, Malkekona, Koyorexa Moxename, Uyache. Kayan Konam, Purrengapa, Chisoyo,
Maipem Hiro Wairakona Munanako Yaikongapa Runa Samaipe Taita Senche Take Kallare Uyachespa Luina Wairasachawa Chapsichespa Senche Pukospa Ambisitukonawa Suma Alilla Yuachirexamunkama Lucas Ticane José Heriberto Mocumboy Mabisoy Samunimi Cabildo San Andrés Manda Yachaykunimi arepa rancapa envuelto sopa y asua. Yo me llamo José Heriberto Mocumboy Mabisoy, vengo del Cabildo de San Andrés y aprendí para hacer arepa, sopa y envuelto también. Yo creo que los logros en las prácticas artísticas son mucho más lentos de lo que presume la lógica institucional. Y lo mismo que pasa en las convocatorias, cuando se le... Es que hay toda una cosa que es un poquito peligrosa y que vale la pena mencionar, y es que todo se ciñe a una lógica de la convocatoria que tiene una temporalidad que no responde a los tiempos de los procesos. Entonces hay que responder, esto tiene que acabar acá, esto así, y entonces acaba volviéndose todo un poquito una mentira con los ojos azules. Entonces uno hace todo para responder a los indicadores, pero no para responder realmente a la dinámica interna y a los propios tiempos de las cosas, porque está uno maniatado y supeditado a unas convocatorias que tienen unos tiempos completamente externos a lo que realmente está sucediendo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.